medición de los condensadores con un instrumento. Bien, el instrumento de medida utilizado para medir la capacidad de los condensadores se denomina capacímetro. No obstante, además del capacímetro, también hay multímetros que incluyen la medición de capacidad. Este es el caso en que este rango de medida, si conectamos lo que es las clavijas entre este punto y este punto, aquí podríamos medir capacidad. Es decir, si conectamos el cursor entre este punto y este punto, va de los 20 nanofaradios hasta los 200 microfaradios. Observen que es un rango de medida bastante pequeño, una capacidad superior a 200 micros no la podría medir, y una capacidad inferior a 20 nanos sería bastante difícil de tener exactitud aquí en el display. Por esa razón, este instrumento está limitado a la hora de medir capacidad, o sea, es muy pequeña el rango de medida de capacidad. Bien, ya vemos que aquí que la capacidad nos está indicando que se mide en faradios, esto que está aquí, y como les había comentado, microfaradios, 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 nanofaradios, nanofaradios, etc. Bien, lo que les estoy diciendo es que podemos medir capacidad con un instrumento que sea un multímetro que tenga un rango de medida para medir capacidad, o sea que tenga ya o venga preparado para medir capacidad, o en su defecto un instrumento como es el caso este, que es específico para medir capacidad. Si observamos y ampliamos esta imagen, vemos que el rango de medida de este instrumento es muchísimo mayor que el otro que teníamos. El otro que teníamos iba desde los 20 nanos hasta los 200 micros, más o menos de aquí a aquí. Sin embargo, este va hasta los 20 milifaradios, o sea, una medida muy alta, y viene desde los 200 picofaradios. Como vemos, es un instrumento que, al estar dedicado a medir únicamente capacidad, es un instrumento mucho más completo para hacer este tipo de medición o este tipo de medición de parámetro de capacidad. Muchas personas me han preguntado en algún caso si este instrumento me vale o no me vale, o debo tenerlo o no debo tenerlo. Bien, yo considero que en todos los talleres de electrónica, toda aquella persona que se dedica a reparar todo lo que son equipos electrónicos en general, no me refiero únicamente a lo que es un portátil o una tablet o un móvil, sino que cualquier equipo electrónico, en algún caso o en algunos momentos hay que cerciorarse, hay que chequear si la capacidad que tiene un determinado circuito o un determinado punto del circuito es correcta o no. Es decir, si un condensador está bien o no. Por ello, es necesario tener un instrumento, donde yo pueda cerciorarme de que el trabajo que estoy realizando y ese componente no me lo esté estropeando. Por lo tanto, sí, yo aconsejo tener un instrumento de medición de capacidad siempre cerca y utilizarlo a la hora que nos haga falta. Cuando lo necesito, chequeo los condensadores y los compruebo. Si tengo alguna duda, hay también una regla que llevo ya utilizando hace muchos años, no recuerdo cuál fue la persona que me lo dijo ni quién, pero la regla dice que si hay una duda en taller en una placa con un condensador, la regla dice que lo mejor es directamente cambiarlo. No obstante, la duda siempre será cuando tú lo midas. Mientras no lo midas, no habrá duda. Por ello, es interesante saber medirlo, tener el instrumento y cambiarlo o no cambiarlo en la medida de lo que sea necesario, ya que también es dinero. ¿Cómo medimos con este instrumento? Bueno, primeramente, este instrumento es muy sencillo de utilizar. Si el condensador tiene los pines lo suficientemente grandes, podemos meterlo directamente aquí, menos más, o en su defecto con estas pinzas y ubicar primero que todo el cursor en el lugar correcto. No obstante, recuerden que hay dos tipos de condensadores para medir. Tenemos el condensador no polarizado, donde al poner las puntas del capacímetro lo podemos hacer de forma arbitraria y nos medirá la capacidad. Estos condensadores por lo general no almacenan mucha carga por su tamaño y por lo pequeño que pueden ser. Sin embargo, existe el otro condensador,
el condensador polarizado. Aquí hay dos detalles. Primero que todo, hay que descargar este condensador para medirlo. ¿Por qué razón? Porque estos condensadores almacenan una buena cantidad de carga y pueden destruir nuestro multímetro o nuestro capacímetro si no los descargamos antes. Observemos un detalle. Debajo de las puntas hay una señal con un triángulo en amarillo y dice lo siguiente: Discharge capacitor before connecting. Es decir, descargar el condensador antes de conectarlo. Esto es a lo que me refiero. Si no hacemos esto con un condensador, corremos el riesgo de romper el instrumento. No sería la primera vez que veo que se rompe un capacímetro debido a que no se descarga la capacidad antes de medirla. Es importante que sepamos esto, ya que si no lo hacemos, corremos, repito, el riesgo de romper el instrumento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es descargar el capacitor con una resistencia. Aproximadamente, si cogemos una resistencia entre 10 y 50 ohmios a 2 vatios, 3 vatios, 5 vatios, dependiendo de la capacidad, el tamaño que tenga, pues descargaremos por efecto Joule la energía de los electrones que pueda tener y descargaremos la capacidad completamente. Es decir, lo que necesitamos es cortocircuitar con una resistencia para que los electrones disipen esta energía en esta resistencia y vuelvan a equiparar las dos placas. Bien, después que hacemos esto, entonces sí conectamos el condensador en las puntas del instrumento o directamente lo podemos conectar en las clavijas o en las puntas que tenemos para medir la capacidad, y observaremos lo siguiente: las capacidades no miden exactamente lo que dice el valor. En este caso, vamos a ampliar esta figura. Este condensador me dice que es de 100 micros a 25 voltios. 100 micros a 25 voltios. Este voltaje no influye directamente a la hora de medirlo, ya que el voltaje de trabajo del condensador influirá únicamente a la hora de trabajar. Sin embargo, la capacidad sí la vamos a medir con el instrumento. Si observamos 100 y 105.2, difiere el valor real con el valor que, o mejor dicho, el valor real con el valor que nos expresan que es la capacidad. Esto también se debe a lo mismo que las resistencias. Los condensadores también se fabrican con una tolerancia de error. Por ello, cuando vamos a medir una capacidad, no siempre nos va a dar exactamente el valor, sino que va a ser un valor aproximado según la tolerancia de error que ha sido fabricado este componente. Por esta razón, hay que tener en cuenta que la capacidad que muestre el condensador con la que podamos medir siempre va a tener una pequeña diferencia. Bien, aquí hay que tener especial cuidado o atención, ya que una de las averías del condensador es que puede estar desvalorizado. En este caso vemos que 100, 105.2. Si en algún caso, por ejemplo, tendríamos 100 y aquí aparecieran 80, 70, 60, 40 microfaradios, este condensador estaría mal. Una de las averías que suele ocurrir es que se desvaloriza. ¿Por qué se desvaloriza un condensador? Fundamentalmente porque puede estar en una zona de calor. Los condensadores que están cercanos a zonas de calor suelen secarse el componente químico que llevan dentro y terminan por perder capacidad. Por ello, hay que desconfiar en muchos casos cuando veamos un condensador cercano a una zona de calor en algún circuito. Debemos desconfiar de que esos condensadores estén del todo bien. Podemos hacer una medición y, si es necesario, cambiarlo. Es el caso, por ejemplo, del condensador Net Token, este que está aquí. Seguramente habrán escuchado que este condensador trae problemas. Problemas, por ejemplo, que un ordenador arranca y de repente se detiene o se para o se bloquea en una parte determinada. ¿A qué se debe esto? Esto se debe sencillamente a una razón. Este condensador se ha desvalorizado. Al desvalorizarse,
no puede aportar la cantidad de electrones suficiente como para que la CPU trabaje en un momento determinado y termina por bloquearse. Por esa razón habría que sustituirlo, y es una capacidad bastante grande, y por esa razón también se puede sustituir por varios de estos condensadores, no específicamente de este, porque es 220, se suele sustituir por varios condensadores de 330 a 2 voltios, conectándolos debidamente en el positivo y el negativo, ya que son polarizados, hay que tener en cuenta la polaridad y demás. Bien. Esto está explicado en internet también, seguramente pueden encontrarlo, pero esto se debe a esa razón. Este condensador termina por desvalorizarse, al desvalorizarse baja su capacidad impide que la CPU, cuando demande corriente, él pueda darlo, por eso se bloquea en ese momento el sistema completamente, porque el procesador central no puede procesar los datos que les está enviando porque no tiene corriente para hacerlo. Y se puede sustituir por varios condensadores de estos, porque si tomamos la capacidad total y la ponemos en paralelo, tendríamos una capacidad equivalente con una resistencia en serie equivalente muy próxima. Repito, esto está en internet, basta con poner NetTalking y seguramente aparecerán muchas figuras que les puedan explicar esta parte. Bien, este condensador también se puede medir directamente con el instrumento, podemos medirlo y observarlo. No obstante, el desoldarlo de placa es bastante engorroso, a no ser que lo hagan con una máquina de revaling directamente, pues les resultará bastante difícil sacarlo sin romperlo. Resumiendo, antes de medir un condensador polarizado hay que descargarlo. No es necesario hacerlo con capacidades pequeñas, pero es muy importante hacerlo con las capacidades grandes, ya que, y repito, capacidades pequeñas con bajo voltaje. Si es una capacidad pequeña con alto voltaje, también habría que descargarlo. Entonces, es muy importante, siempre que tengamos una duda con un condensador, extraerlo, medirlo, y si el condensador difiere, recuerden que les he hablado de que puede estar desvalorizado, difiere de su valor, instantáneamente cambiarlo.